Sublime Gracia es uno de mis himnos favoritos, bueno, de mis canciones en general, himnos, canciones favoritas. Siempre, siempre desde más joven, siempre me ha conmovido y cada vez me conmueve más. Y espero que luego del mensaje de hoy y todavía más aún luego de los próximos mensajes sobre esta serie, em, este himno o la gracia de Dios como tal llegue a conmovernos todos los días. Em, si quieren, abran sus Biblias, y si no quieren también, en Romanos 1, a partir del versículo 8. Ese es el libro al cual ir, ¿no? Es como la ruta fácil, por así decirlo, cuando queremos hablar de la justicia de Dios y la injusticia del hombre. Todo el libro de Romanos en realidad es el apóstol Pablo eh, haciendo una exposición de la justicia de Dios y en contraposición a esto de nuestra injusticia. Em, Entonces ahí es donde vamos a estar esta noche y vamos a orar para empezar. Dios bueno, gracias Señor por este día que nos has dado. Gracias Señor porque nos permites poder reunirnos hoy acá, Señor, a pesar de los tiempos en los que estamos viviendo. Tú nos das el privilegio, Señor, y la bendición de poder reunirnos acá y congregarnos y poder adorarte, Señor, unidos como hermanos. Oramos también, Señor, por aquellas personas que no tienen este privilegio, Señor. Sabemos que vivimos en un mundo donde en la cultura occidental implícitamente se nos oprime y en la cultura oriental explícitamente cristianos están siendo oprimidos, Señor, sobre todo más en eventos recientes. Oramos por ellos, Señor, que tú los fortalezcas, que puedan verte, Señor, y sobrellevar eh, y tener una respuesta correcta hacia la injusticia humana que están soportando, Señor, y que se aferren a ti. E igual nosotros, cada vez que presenciamos la injusticia, Señor, que gobierna este mundo, que te busquemos más. Te pido que bendigas este mensaje, Señor, aunque yo no soy digno o el más apto, Señor, para exponer esto, que utilices, Señor, y que nos hables a los corazones de todos, que nos confrontes, que podamos salir de aquí no solo conmovidos, Señor, sino pues realmente cambiados, Señor. En nombre de Jesús, amén. Bien. Hace unas semanas en los tiempos de preguntas y respuestas, Henry, creo que fue Henry quien tocó este tema y creo que incluso dijo estas mismas palabras. Extremadamente impío, sorprendentemente malvado y perverso. Esa es una traducción, una de las posibles traducciones para las palabras que usó el juez Edward Coward para describir los crímenes realizados por Ted Bundy, uno de los mayores o quizá el mayor criminal en la historia de los Estados Unidos. Y es considerado así por muchos. Extremadamente impío, sorprendentemente malvado y perverso. Y continúa diciendo, y se dirige personalmente a él y le dice: cuídate, joven, te lo digo sinceramente, cuídate.
Creo que es una tragedia total para este tribunal ver un desperdicio total del potencial humano, como he experimentado en esta sala del tribunal. Eres un joven brillante, habría sido un buen abogado y me hubiera encantado que practicaras frente a mí, pero fuiste por otro camino. No siento ninguna animosidad hacia ti, quiero que lo sepas, cuídate. Quiero que resaltemos esas palabras y las recordemos. Estas dos frases, extremadamente impío, sorprendentemente malvado y perverso. Y luego, es una total tragedia ver un desperdicio total del potencial humano. El abogado se equivocó en dos cosas. Número uno, no fueron los crímenes de Ted Bundy. Y no nos vamos a detener en describir cuáles fueron los crímenes atroces que cometió contra las mujeres. Básicamente era un asesino en serie. Pero no fueron los crímenes los que fueron impíos y malvados y perversos. Este abogado falló en notar cuál fue el problema real. No eran los crímenes de Ted Bundy, era el corazón de Ted Bundy. También se equivocó en otra cosa. Es que no fue un desperdicio total del potencial humano, sino más bien una pequeña muestra de lo que puede llegar a ser el ser humano. Una pequeña muestra de lo que es el hombre, el ser humano, y una pequeña muestra también de lo que podría llegar a ser. Todas estas 2 semanas anteriores hemos comprendido que Dios es justo. No solo que Dios es justo, sino también que Él es quien define la justicia. Y no solo eso, sino que además de ser justo, es Dios quien conoce mejor lo injustos que somos nosotros, lo injusto que es el ser humano. La Biblia parece identificar con exactitud el problema de la humanidad, con una precisión increíble. Y bueno, esto creo que es una de las pruebas de que la Biblia es real, que este libro nos conoce mejor a nosotros de lo que nosotros nos conocemos. Todos los días intentamos o se intenta descifrar qué es lo que está mal con nosotros, porque hay tantas guerras, conflictos, problemas. Y acá está la respuesta. Y hoy precisamente Dios a través del apóstol Pablo en Romanos nos dice con precisión y llegando a la raíz por qué es que vivimos en un odio constante todos los días. Nos explica por qué es que hay tanta injusticia en el mundo. Vamos a leer el versículo 8. Porque la ira de Dios, Romanos 1, porque la ira de Dios se revela contra el cielo, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios, eso no es algo tan común que se hable hoy día, mucho menos desde los púlpitos. No se habla desde las bancas, no se habla en las casas, no se habla entre creyentes y menos en los púlpitos. Intentamos justificar a Dios. Esta teología liberal intenta justificar a Dios, incluso se dice desde los púlpitos, no piensen que Dios es un Dios enojado. No, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios bueno, Él no se enoja. Pero la Biblia parece decir todo lo contrario. La ira de Dios. Esta ira de Dios es la consecuencia de la justicia de Dios. La consecuencia de que Dios sea justo es su ira contra el hombre pecador. Y entonces la gente dice, esta es una de 2 objeciones que vamos a ver hoy, la gente dice, pero es que Dios es amor,
Dios, entonces Él no debe enojarse porque Él es amor. Ahora una pregunta. Ted Bundy, hay unos documentales, no los recomiendo, pero si quieren informarse pueden ir a verlos, son bastante perturbadores, incluso hay una película. Y a los que ya la han visto, ¿qué sentimos cuando vemos lo que él hizo? ¿Nos enojamos? ¿O cuando nos dimos cuenta que los talibanes tomaron control de Afganistán, qué sentimos? Como creyentes y también como seres humanos, ¿qué sentimos? Personalmente yo me enojo cuando veo cosas tan pequeñas como una madre en un bus maltratando a su hijo y consideramos que eso es injusto y yo me enojo y quisiera decirle algo. Y si nosotros siendo injustos y si nosotros con esta justicia caída, contaminada por nuestro pecado, nos enojamos, y tenemos todo el derecho de enojarnos. Está bien que nos enojemos contra esas cosas, pero Dios no tiene el derecho de enojarse. Dios entonces no tiene el derecho de estar airado contra las injusticias que se vive todos los días. Entonces, bueno, está bien que Dios se enoje. Sí, ok. Claro, por supuesto, Dios está enojado contra Ted Bundy, Dios está enojado contra Hitler, contra dictadores y tiranos en el mundo. Está enojado contra la persona que me asaltó y me robó todo lo que andaba ese día. Está enojado contra aquella persona que le pega a quien dice que ama, o incluso que mata a sus padres, a sus hijos. Está bien que se enoje con ellos, merecen ser castigados. Pero ¿y qué hay de nosotros? ¿Merecemos nosotros la ira de Dios? Es por eso que hoy no vamos a analizar tanto la injusticia humana, sino la injusticia nuestra. Y ahí sentados no piensen qué injusto que es el hombre, y cada vez que vamos avanzando no piensen qué injusta que es la humanidad, piensen qué injusto soy yo, qué injustos somos. Y Dios está airado, y la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia, contra toda nuestra impiedad y nuestra injusticia. ¿Por qué? Porque detienen con injusticia la verdad. Porque detienen con injusticia la verdad. Vamos a seguir leyendo el versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Dios se ha revelado lo suficiente para no tener excusa, para que nosotros no tengamos excusa. Él se ha revelado a la humanidad lo suficiente. Lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. De modo que ya no tenemos excusa. Y aún Dios revelándose como justo y como bueno, detenemos con injusticia la verdad. Cada ser humano, no importa el lugar más remoto donde se encuentre, a veces se hace la pregunta: ¿y qué pasa con las personas que están en una isla donde solo hay 20 y todos son familia y no hay ni luz ni agua y no ha llegado el evangelio? ¿Qué hay con ellos? ¿Es injusto Dios por castigarlos?
Ellos no tienen la culpa, ellos no hicieron nada malo. Todo ser humano, incluso ellos, tienen el conocimiento de que hay un Dios. Sabemos lo suficiente para buscarle y hacemos todo lo contrario. La Biblia incluso nos enseña que no hay ateos. No hay ateos. Acá dice que Dios se ha manifestado. En el versículo 20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Todo ser humano tiene conocimiento de que hay un Dios, pero no quieren oír. Se resisten a oír que hay un Dios. ¿Por qué? Porque este Dios es justo y nosotros somos injustos. Nos jactamos de que buscamos la verdad. Nos jactamos de que la ciencia es superior a la religión, porque la ciencia es evidencial, porque la ciencia es verdad, la puedo comprobar. Vivimos en una sociedad donde buscamos la verdad y no creo en Dios porque no lo veo. Pero esto es mentira. No buscamos la verdad. Nos jactamos de que lo hacemos, pero realmente no queremos oír la verdad. Detenemos con injusticia la verdad. Dios se ha manifestado desde la creación. Y detenemos con nuestras injusticias la verdad. Y para resumir, ¿por qué no queremos oír? Porque Dios es bueno, Dios es justo, Dios es amoroso y se reveló al hombre. Y el hombre no es bueno, no es justo, no es amoroso, ni quiere nada con Dios. Y esta es la realidad que tenemos que entender. En última instancia, el hecho de que nosotros seamos injustos se resume con eso. No queremos nada con Dios. Y no solo que no queremos, no podemos. Él es tan justo y tan perfecto y nosotros tan injustos y tan caídos que no podemos buscarle. Esto en teología se conoce como la inhabilidad humana, la inhabilidad humana. También podemos hablar acá de la depravación total y no vamos a entrar en el tema, pero en pocas palabras, la depravación total quiere decir no que el hombre es tan depravado y malvado e injusto como podría llegar a ser. Hasta Ted Bundy podía llegar a ser más malo de lo que realmente era, sino totalidad en el sentido de todo el ser humano es depravado. Nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestra libertad, nuestra justicia, todo está caído. Y si esto no se explica bien, podría llevar a algún error o a otra objeción. Pero si no podemos buscar a Dios, ¿por qué entonces somos culpables? ¿Qué hay de malo en nosotros? Si yo no puedo buscar a Dios, es como que
una mamá le diga al hijo de 6 meses, vaya, recoja los juguetes, y el chiquito no puede caminar y no los recoge. Sería injusta esta madre si castiga a su hijo porque le pidió que hiciera algo que él no podía hacer. O como si le diéramos un libro a una persona que no puede ver, ¿cómo vamos a culparla porque no pueda leer el libro? Acompáñame a Eclesiastés 7:29. Dice así. Perdón, estaba en Isaías. Eclesiastés 7:29. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Jesús mismo dice que no podemos ir a Él. Y el apóstol Pablo también lo dice en el capítulo 3. No hay quien busque a Dios. Un caso similar vemos en la vida de José con sus hermanos. Dice la Biblia que los hermanos de José no podían hablarle amistosamente. Si quieren, vamos y vemos el versículo. Génesis 37:4. Dice, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían. La Biblia de las Américas dice, le odiaban. Y no podían hablarle pacíficamente o amistosamente. ¿Por qué los hermanos de José no podían hablarle amistosamente? Si hablaban el mismo idioma, no eran mudos. ¿Por qué no podían? Porque le odiaban. En otras palabras, el hombre no puede buscar a Dios porque no va a buscar a Dios. No va a buscar a Dios nunca porque le odia. ¿Y por qué le odiamos? Por su justicia. Por su justicia. Lo peor que se le puede decir a alguien es que la noticia más terrible que se le puede dar a un ser humano no es que Dios está airado o que Dios lo va a castigar. No, hay una noticia peor. Y es que Dios es bueno. Dios es recto y Dios es justo. ¿Y por qué? ¿Por qué esto es malo para nosotros? No entiendo. Si Dios es un Dios bueno, no es eso lo que el mundo persigue. Que Dios sea un Dios bueno y que entonces no me castigue cuando hago algo malo porque Él es muy bueno. Que Dios sea amoroso.
Esta es la peor noticia porque Dios es bueno, Dios es todo amor, Dios es justo y nosotros somos malos, somos injustos y somos perversos. Y por esta razón, el ser humano odia a Dios. Qué palabras tan fuertes. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Lean toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, y van a ver, vez tras vez, como el hombre, ante la posibilidad de buscar a Dios, como decía Eclesiastés, buscan muchas perversiones. Vamos a seguir leyendo para avanzar, porque apenas esta es la introducción. Pues sabiendo, acá viene, vamos a leer desde el 29, dice, desde el 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, y ese es el centro del mensaje, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Vamos a saltar al capítulo 2, versículo 14. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. ¿Saben ustedes que los estándares de inmoralidad en prácticamente todas las culturas del mundo tienen como acto inmoral asesinar? Incluso aquellas tribus que comen seres humanos tienen sus regulaciones para esto y no se comen entre ellos. Y esto es un tema porque tienen distorsionados que los demás son comida, pero los humanos son ellos, y entonces el asesinato o comerse a otra persona no es asesinato, pero si es de mi misma tribu, sí. Condenan esto. Incluso ellos condenan matar a aquellos que se consideran por ellos mismos humanos. Otro estándar moral que también, o otra regla que se considera como un fallo moral es robar. La infidelidad también. Específicamente que un hombre tome la mujer de su prójimo. Es condenable en casi todas las culturas. ¿Y esto qué nos dice? Que hasta en aquellas culturas donde no hay ley, donde no está la Biblia, donde están alejados completamente del Dios que conocemos, hay una idea general de que hay un Dios justo y que este Dios justo va a juzgarlos y que el pecado debe ser pagado. Y por esto crean ritos, matan animales y demás para saciar la ira de ese Dios. Y no tienen la Biblia. Esto solo es una evidencia más de que hay una idea general de que Dios existe y que no tenemos excusa. Dios se ha revelado por medio de la naturaleza y ha puesto también en nuestros corazones una ley moral a la cual todos y cada uno de nosotros
ha fallado porque somos injustos y no queremos ser de otra manera. Objeción número 2. Es que las personas no queremos ser oprimidas por ese Dios. El Dios de la Biblia es un Dios opresor. Esto solo evidencia nuestra injusticia. ¿Cuál de los mandamientos del Señor es opresor? ¿Cuál? ¿No matarás? ¿En qué nos oprime? ¿No robarás? ¿No dirás falso testimonio? ¿En qué nos oprime? Esto solo es una evidencia de qué tan bajo hemos caído si pensamos que los mandamientos del Señor son opresivos. En serio, tan mal está el mundo que piensa que los mandamientos del Señor oprimen. No, pero es que mi libertad como ser humano, mi libertad sexual, me prohíbe seguir mis placeres. ¿Qué clase de Dios es ese? ¿En qué sentido oprime esto? Si no es solo una evidencia más de nuestra injusticia y de que pensamos siempre en nuestro beneficio propio y ante la posibilidad de hacer el bien siempre escogemos lo que sea más beneficioso para nosotros. Hasta lo más bueno que podamos encontrar en nosotros está caído. Hasta lo más justo que podamos encontrar, ayudarle a la señora saliendo del palí a llevarle las compras a la casa, está caído. Es injusto. Pero no, pero es que yo soy bueno. Hay un dicho muy popular que da risa, pero si nos comparamos con el diablo, de cualquiera es bueno. ¿Con quién nos comparamos? Siempre con los más malos para justificarnos a nosotros. Pero cuando hacemos algo bueno, ¿cuál es esa raíz? Nuestras obras de justicia. ¿Qué hay detrás de eso? Incluso obras de justicia para intentar llegar a Dios. ¿Qué hay detrás de eso? Sino mi beneficio propio. Todos los actos de libertad que comete el ser humano. No, yo soy libre. Puedo expresar mi sexualidad como yo quiera, mi diversión como yo quiera. Yo soy libre y nadie tiene que oprimirme. Esto solo evidencia que sabemos que hay un Dios justo y le odiamos por eso, porque sentimos que nos está oprimiendo. Vamos a seguir leyendo. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Estos textos no necesitan mucha explicación. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. ¿Quieren ver por qué el mundo está como está? Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificamos ni le dimos gracias, sino que nos envanecimos en nuestro razonamiento. Y por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y sigue relatando básicamente lo que podríamos decir como una imagen en Full HD de los tiempos en los que vivimos.
Lean todo este pasaje y parece el reportaje más reciente de los sucesos del mundo. Y no seremos juzgados. Y esto es la consecuencia de aquello por lo que Dios nos va a juzgar. Dios no solo nos va a juzgar por esto, en última instancia, el juicio de Dios, el crimen atroz que cometimos como humanidad, la mayor injusticia fue que habiendo conocido a Dios no le glorificamos como a Dios, ni le dimos gracias, sino que nos envanecimos y cambiamos a Dios por las criaturas y por nosotros. Jeremías 17:9. Otro pasaje bastante famoso cuando hablamos de la injusticia y la impiedad del ser humano. 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Estas palabras de Jeremías parecen las palabras del juez hacia los crímenes de Ted Bundy, pero Jeremías las está diciendo hacia nuestro corazón. Engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. Engañoso, ¿por qué? Porque como dice Romanos, pretendiendo ser sabios, nos hicimos necios. Fuimos detrás de nuestras vanidades. Pensamos que somos justos, pero nuestro corazón nos engaña. Y es perverso más que todas las cosas. Este es el hombre, este es el ser humano. Somos o éramos nosotros antes de Cristo. Y esa era la introducción. Ahora, con este panorama, ¿qué hacemos? Si esto no ha causado la suficiente desesperanza en nosotros, o rabia y enojo contra ese Dios, o miedo, hasta este punto deberíamos quedar en completa desesperanza. ¿Y qué hacemos entonces? Si esta es nuestra condición, si somos injustos y si eso dice Dios de nosotros y si verdaderamente somos eso, ¿qué hacemos? Bueno, antes de llegar a la buena noticia, me faltan como 3 sábados más. Vamos a ir a Romanos 3, versículo 9. Y si todo lo anterior no fue suficiente para que nos desesperemos y que entendamos nuestro estado y nuestra condición y nuestra perversidad, espero que esto cree todavía más angustia en nuestro corazón, porque hay un juicio en contra de toda la humanidad. Dios ha hecho un juicio en contra de todos. El capítulo 1 de Romanos habla de los gentiles. El capítulo 2 habla de los judíos. Por esta razón es que en el capítulo 3 Pablo empieza en el versículo 9. ¿Qué pues diremos? ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Y ellos, una aclaración, es fácil pensar, o incluso hay quienes piensan que
ellos sigue hablando de los judíos. Personalmente creo que ellos, combinado con el nosotros, está hablando de Pablo no de nosotros los judíos, sino de nosotros a quienes él escribió esta carta, creyentes, él y los creyentes. Porque luego dice ellos, y anteriormente habló de judíos y gentiles. Por esta razón creo que ese ellos está hablando tanto de judíos como de gentiles, y ese nosotros es nosotros los creyentes. ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay nadie justo, nadie. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Si quieren, bueno, por cuestión de tiempo no vamos a ir ahí, pero Génesis 6 se relata la condición de la civilización previa al diluvio. Y se dice que el pensamiento de ellos era de continuo el mal. Todos ellos. Y más adelante dice, pero Noé halló gracia delante de Dios. Y el siguiente capítulo empieza, Noé, varón justo y recto. Y es importante que esté luego de ese puente de Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Porque esta descripción anterior de la condición de la civilización en ese momento también incluía a Moisés. No es que, qué mal era la gente, pero Moisés buscó a Dios. Pero Moisés anhelaba la justicia. Moisés no odiaba a Dios. La Biblia lo dice, Moisés, varón justo, y por eso halló gracia delante. No. Fue al revés. Pero Noé, estaba diciendo Moisés todo este rato, ¿verdad? Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Y esto me va a servir para ilustrar más adelante. Pero sigamos. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Venenos de áspides hay debajo de sus labios. No solo hablamos cosas horribles que apestan como un sepulcro abierto, sino que también con nuestra lengua engañamos, sino que nuestras palabras son venenosas, mortales. Odiamos y hablamos y con nuestras palabras matamos a otros. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de nuestros ojos, de sus ojos, de los ojos de la humanidad. Noten el versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Imagínense que acá estamos en un juicio y esto es lo que se lee de nosotros. Y justo cuando nos vamos a levantar y presentar nuestra defensa, se nos dice esto: para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. No hay defensa. No hay defensa. Cuando las evidencias son tan claras en un juicio, ¿de qué sirve presentar defensa?
Y las evidencias contra nosotros y nuestra injusticia y nuestro pecado son tan claras. Y nuestra boca no queda más que hacer que cerrarla. Todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Todos estamos bajo el juicio de Dios por nuestra injusticia, por no glorificarle a Él, por detener con injusticia la verdad que fue revelada. Y para hacerlo peor, hicimos algo mucho mayor. Siempre que leo este versículo, se me quiebra la voz. Yo sé que el contexto acá, el apóstol estaba hablándole a los judíos, pero esto se puede traducir a nosotros. Y Hechos 3:15. Y matasteis al autor de la vida. ¿Qué más pudimos haber hecho que todo lo que se relata, toda la injusticia que se relata en el capítulo 1? ¿Qué más que lo que se dice de nosotros en el capítulo 3 de Romanos? Todos. Y si no estaban poniendo atención todo este rato, presten atención a esto. Matamos al autor de la vida, al justo, al único justo. Lo matamos porque le odiamos. Pero Dios es bueno y Dios me va a perdonar. No importa qué tan injusto sea yo, no importa que maté a su hijo, Él me va a perdonar. Bueno, la cosa se pone todavía peor. Proverbios 17:15. Y acá llegamos a una calle sin salida. El que justifica al impío. Presten atención, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. ¿Qué somos nosotros? Impíos. ¿Cómo es entonces que Dios no es una abominación para sí mismo? ¿Cómo? Llegamos a esta calle sin salida y nos vemos atrapados y no hay por dónde. Primero porque no queremos ir. Y segundo porque si por alguna razón alguien quisiera ir, que no hay nadie, pero si alguien quisiera ir, Dios es justo. Él no puede dejar de lado su justicia para perdonarnos. Él debe seguir siendo justo. Pero bueno, gracias a Dios que Él es infinitamente sabio y encontró cómo resolver este predicamento en el que nos encontramos. Y vamos a ver si yo encuentro otra vez el texto. Jesús se hizo carne
Dejó su gloria y su trono. Vivió perfectamente como hombre. Y de acuerdo al eterno decreto de Dios, fue a la cruz. Y tomó sobre sí la iniquidad de su pueblo. Y tomó sobre sí todo el juicio del Dios justo. Él fue a la cruz. Él quiso ir a la cruz. Y más aún, Dios lo puso en la cruz. Y antes de morir, luego de recibir toda la iniquidad y todo el juicio y la ira de Dios, esta ira tan temible de la que hablábamos anteriormente, dijo: consumado es. En otras palabras, lo hice, está hecho, lo cumplí. Porque su muerte fue lo que hizo posible que un Dios justo, ¿recuerdan la canción? Glorioso intercambio. Eso fue lo que hizo posible ese intercambio. Porque de otra manera, Proverbios, allí hay doble abominación: el que justifica al impío y el que condena al justo. Y si Jesús fue a la cruz por nosotros siendo justos y el Señor lo condenó y Dios lo condenó, está incurriendo en esta misma abominación. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, en ese momento, y esto lo vamos a estudiar más adelante, en ese momento Cristo cargó sobre su cuerpo todos nuestros pecados y la ira de Dios fue satisfecha en Cristo, en la cruz. E hizo posible que Dios justifique al justo, al injusto. El justo por los extremadamente impíos, sorprendentemente malvados y perversos. El justo por nosotros. Todavía me quedan 10 minutos. ¿Y qué hay de nosotros, los creyentes? ¿Qué pasa con nosotros? Esta fue una de las preguntas que se hizo, creo que el primer sábado. Alguien preguntaba, y cuando alguien me hace algo malo a mí, o intentemos replantearlo de esta manera, y cuando vemos injusticias, ¿qué hacemos? Bueno, 3 cosas. En primer lugar, ¿recuerdan lo que dije de que Pablo estaba hablando de él y los creyentes en contraposición con los judíos y los gentiles? Y que esta es una carta escrita a creyentes. ¿Por qué? ¿Por qué hace esto? Para que no se nos olvide que nosotros sin Cristo éramos todo eso que acabamos de ver. Sin Cristo nosotros somos todo eso que leímos. Sin Cristo, los que ya hemos creído, si no fuese por Él, estaríamos en la misma condición. Nosotros tampoco entendíamos, tampoco éramos justos, tampoco le buscábamos. Pero es que yo vine a la iglesia desde pequeño y siempre he tenido como esas ganas de buscar a Dios y mis compañeros no, y yo sí. Los creyentes no son un grupo de personas con la habilidad extraordinaria de poder buscar a Dios. Los creyentes son un grupo de personas que por la gracia, la sublime gracia de Dios,
hemos sido hechos justos. Pero hallamos gracia delante de Dios, como Noé. Y que nunca se nos olvide que si estamos hoy acá y creemos en Cristo y le deseamos y anhelamos la justicia, es por la obra de Cristo, por su justicia en nosotros. Y en segundo lugar, esto también lo comenté en una de las preguntas y respuestas anteriores, pero es necesario que lo recordemos. En segundo lugar, ¿qué hacemos? Bueno, nosotros no somos de este mundo. Estamos acá, pero no somos de este mundo. El Señor ha preparado moradas para nosotros. Dios nos espera. Cristo vendrá por nosotros. No somos de aquí, pero ¿qué hacemos mientras estamos acá? Jeremías 29:5. Como dije, ya lo habíamos leído los sábados pasados, pero vamos a refrescarlo. Edificad casas y habitadlas, y plantad huertos y comed de frutos de ellos, casaos y engendrad hijos e hijas. El 7. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Vivimos y bendecimos este mundo donde hemos sido puestos. ¿Cómo? Predicando a Cristo. ¿Por qué? ¿Qué provecho tiene? Si ellos no van a querer venir, si su injusticia no les permite venir a Cristo, ¿qué provecho tiene? Podría decir que una de las razones por las que Cristo fue crucificado y no ejecutado en un calabozo fue para hacerlo público. Y esa cruz está en ese monte y se ve desde el 2021 hasta el año 33. Y desde acá la podemos ver, y todos la pueden ver, porque el Hijo del Hombre fue levantado como la serpiente en el desierto, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Prediquemos a Cristo. Hemos sido hechos justos. Bueno, afuera hay un montón de gente, y el hecho de que ellos odien a Dios, que no se nos olvide que nosotros también lo hacíamos. Y más allá de odiarlos nosotros porque odian a nuestro Dios, sintamos compasión de ellos porque no saben lo que hacen, porque están ciegos. Y en un aspecto más práctico, vivamos. Aquí hay bastantes que ya están bastante grandes y los voy a mandar a, si es la voluntad de Dios, casarse. No, mentira. Si es la voluntad del Señor que se casen y que tengan hijos, no lo nieguen. Tal vez ustedes dirán, pero no, hombre, tenemos 14, 12 o 25, 26. No estamos pensando en eso. Y el mundo está muy mal. ¿Para qué traer más niños acá? Eso es una forma muy pesimista de ver el mundo. ¿De qué otra manera podríamos mejorar el mundo si no traemos nuevas criaturas instruidas en los caminos del Señor y que conozcan la justicia verdadera de Dios? Nosotros como creyentes vamos a dejar el mundo en manos
de personas que hacen cosas tan atroces como las que leímos? ¿Vamos a dejar el mundo en manos de aquellos que son lo que nosotros éramos? No. Y procuremos la paz del mundo. Y en tercer lugar, y ya para terminar, persigamos la justicia. Aunque el mundo vaya en contra de Dios, que el mundo le niegue con su ciencia, con su moralidad, con su definición de justicia, nosotros persigamos la justicia. Primera de Timoteo 6, versículo 11. Mas tú, oh hombre, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Uno más. Tito. Dos, 11 y 12. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuésemos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Y finalmente, uno último. Hebreos 6:10. A todos aquellos que aman la justicia del Señor, creyentes, que servimos al Señor con temor, que anhelamos su justicia y que quizá estamos cansados de ver la injusticia del mundo, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún más. Aún más, dice. Y sirviéndolos aún. Porque Dios no es justo para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndolos aún. El juez Edward Coward se equivocó en identificar cuál era el problema real de este asesino. Y se equivocó también en decir que era un desperdicio del potencial humano, porque como vimos, el potencial humano no es llegar a ser lo mejor que pueden ser. El único potencial al que un ser humano caído puede aspirar es ser cada vez peor y peor. Pero también falló en una cosa más. La sentencia para Ted Bundy justamente fue a 30 años y luego la muerte. Pero falló en algo más este juez. No en el castigo, porque fue un castigo justo, sino en que
lo único que iba a remediar a Ted Bundy no eran los años de prisión. De hecho, nunca se arrepintió. Buddy Buckman, un predicador que a mí me gusta mucho, dice que conversó con un preso que pasaba 23 horas en un calabozo y solo veía la luz una vez al día. Y tenía años de estar en la cárcel. Y dice que esta fue la conversación más perturbadora que él ha tenido en toda su vida. Porque la cárcel no iba a transformar a este hombre, sino todo lo contrario. Sacó más y más y más la injusticia que había en él. No hay nada, ningún sistema, ninguna religión, nada que pueda transformarnos y que pueda corregir nuestra injusticia. Solo la sublime gracia de Dios. Oremos. Dios bueno, gracias Señor por hablarnos por medio de tu palabra. Te pido que hayas tocado, Señor, nuestros corazones, y si hay alguien acá, Señor, que se encuentra en una condición de impiedad, si hay alguien acá, Señor, que a través de tu palabra se ha dado cuenta que su problema no era que no sabía que tú le amabas, o que no sabía que había un Dios, sino que sabía y que te odiaba. Pero tú ahora le has abierto los ojos, Señor, y lo has quebrantado. Señor, te pido que esta persona pueda llegar a tus pies y pueda entregar su vida a ti. Sálvalo, Señor. Si hay alguien acá en condición de pecado, sálvalo. Y si habemos creyentes, Señor, que no hemos honrado tu justicia y no hemos vivido de una manera que te agrade, que honre el sacrificio que Cristo hizo por nosotros, perdónanos, Señor, y ayúdanos a vivir una vida justa y recta delante de tus ojos. Cuídanos en todo lo que hay que hacer. Cuídanos de regreso a nuestras casas. Danos descanso para poder venir mañana al culto, Señor, y adorarte. En nombre de Jesús. Amén. No tenemos mucho tiempo para preguntas y respuestas, entonces esperemos ser bien concisos. Si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario. Hay un texto en Colosenses, me gustaría leerlo. Yo creo que si a alguien el día de hoy no le quedó claro que somos injustos, realmente tiene déficit atencional o algo por el estilo, ¿verdad? Pero es bastante claro que somos injustos. Colosenses capítulo 1, versículo 21, dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Literalmente, como cantábamos ahora, fue un glorioso intercambio. No somos justos, es la justicia ajena la que nos hace ser aceptos delante de la presencia del Señor. Y voy a decir esto con mucho cuidado, pero tenga esto en mente cuando estamos en la práctica de alguna disciplina espiritual, que usted no merecía y ahora lo merece. Tenga esto en mente cuando usted está orando, usted no merecía. Usted podría ser consumido porque está en la presencia de Dios, pero la gracia del Señor le acepta. Tenga esto en mente, incluso, y digo esto como un comentario y espero que me lo acepten de la mejor forma. Tenga esto en mente cuando alguien está predicando la palabra. Usted y yo no merecíamos estar sentados escuchando la palabra de Dios siendo predicada, y muchas veces somos irreverentes. Tenga esto en mente. Es gracia, y por gracia usted y yo estamos sentados aquí. Alguien con pregunta, con comentario, que quiera hacer en este momento algo muy conciso, porque no tenemos mucho tiempo, entonces sería Stacy. Ajá.
¿Alguien más para tenerlo de una vez en fila? Tal vez uno o dos más. Ajá, por acá. ¿Y alguien más con alguna pregunta o algún comentario? La última sería Emma. Gracias. Bueno, hola. Hola. Cuando Adán dijo el versículo de Proverbios 17:15 que dice, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Digamos, lo primero que se me vino a la mente era cuando una persona justifica a un homosexual, digamos. Yo hasta hace poco cambié ese pensamiento y dije, wow, esto de verdad me dio a entender que está mal, porque uno dice, yo lo justifico porque, no sé, algo le pasó en su pasado, entonces entiendo que esta persona ya no se sienta atraída hacia una persona del sexo contrario que lo hizo sentir mal o que le hizo alguna abominación. Entonces, mi pensamiento hacia eso es, yo estaba haciendo una abominación ante los ojos de Dios, de Jesús, sin siquiera darme cuenta, entre comillas, sin siquiera darme cuenta. Y cuando Adán dijo ese versículo, no sé, hasta que yo dije, de verdad que estaba muy mal mi pensamiento hacia ese tipo de cosas. Y muchas gracias por compartirlo, Stacy, porque es una... Vamos a ver, no solo a usted le ha pasado, ¿cuántos de nosotros hemos justificado la impiedad y somos abominación? O nuestro pensamiento, nuestro criterio es abominación a Jehová, ¿verdad? No, sí que, bueno, yo lo usé para ejemplificar ese punto, pero sin duda la mejor manera de aplicarlo, la idea es hacia nosotros, ¿verdad? Como seres humanos, siempre lo hacemos. A lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno, y así es la sociedad y así somos nosotros, porque lamentablemente las ideologías del mundo han permeado en mayor o menor medida las iglesias y nuestros pensamientos y nuestra teología incluso, y constantemente estamos nosotros justificando al injusto y condenando al justo cuando pensamos que Dios, el justo, es digamos como impío, bueno, no impío, pero malo. que Dios es malo, ajá, Sí. gracias. Entonces, pensar eso, ¿verdad? Cómo constantemente nosotros estamos haciendo eso y que esa verdad, o sea, no hay quite, digamos, como lo decía, familia mía, se me olvidó el nombre. Bueno, como Stacy. decía Stacy, perdón, no hay quite, ¿verdad? Somos abominación a Jehová si hacemos esto, y lo terrible que es, y comprendemos lo justo que es Dios, lo terrible que es ser considerados abominación a ese Dios. Sí, exacto. Otra opinión por aquí Eli. Tengo una pregunta y también quería opinar, entonces, ¿solo puedo hacer uno o puedo No, hacer los hágale, dos? manda el combo. Ok, bueno, primero que algo tal vez que muchas personas hacen y no lo toman en cuenta es que llega alguien y puede decir algo como, aquí en esta parte dice esto de la Biblia y no es cierto. Y uno puede llegar y justificarlo y decir, no, pero esa es la forma que él lo ve, pero no, es la palabra de Dios, es como Dios lo dice, no como opinamos nosotros. Y mi pregunta era, las personas que viven ahí como apartadas en la montaña, ¿cómo va a ser el juicio para ellos? Sí, esa es una excelente pregunta y ya me olía que iban a llegar con esa pregunta. ¿Verdad? Vamos a ver, lo primero que tenemos que partir para responder eso es, ¿debe Dios salvar a la humanidad? ¿Es su deber? ¿Qué dirían ustedes? ¿Es deber de Dios salvar a alguien? No. Si Dios no salvara a nadie, ¿Dios seguiría siendo Dios? Sí. Por tanto, ¿deja de ser Dios al no salvar a alguien? No. Si esa persona no es salva, no afecta en nada a la naturaleza de Dios. ¿Cómo ha de ser salva esa persona? A través del Evangelio. Muchas personas a esta pregunta dirían, no, es que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, entonces la naturaleza puede predicar. Alto. Los cielos cuentan la gloria de Dios, de un Dios existente, pero los cielos no predican el Evangelio. Los cielos no dicen que Cristo vino,
vivió una vida perfecta, murió, fue sepultado, resucitó y ascendió. Los cielos no dicen eso. Los cielos hablan de un Dios existente. Por tanto, ¿cómo se salvan esas personas, muchachos? Evangelio. Cristo es el único camino. Esa es la urgencia de la evangelización y de las misiones. Si esas personas tuviesen una opción diferente a ser salvos, ¿por qué el apóstol Pablo se embarcó a predicarle a los que no conocían el nombre del Señor Jesucristo? Si esas personas tuvieran otra opción para ser salvos, ¿para qué nosotros nos preocuparíamos por apoyar misioneros que andan predicando en otro sitio? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Y de paso, algo que normalmente no hacemos acá, si alguien acá tiene un anhelo, una ansia, un llamado misionero, no lo apague, porque estamos en una generación donde a ese llamado lo están ridiculizando. A tal punto que están diciendo, no vaya a cambiarle la cultura a ellos están bien. Decía hoy en un discipulado que tenía, eso es postmodernismo. Eso es decir, ellos tienen una verdad y nosotros tenemos una verdad aquí, déjelos a ellos con su verdad. Entonces no hay que ir a donde los indígenas, no hay que ir a Medio Oriente, no hay que ir a hacer nada de eso, déjelos tranquilos, se están perdiendo. Y solo a través del Señor Jesucristo alguien podría alcanzar salvación. Entonces la respuesta justa a esa pregunta es, esa persona sería condenada. Y la única forma que tendría esa persona para alcanzar la misericordia del Señor sería por medio del Evangelio del Señor Jesucristo, nada más, ¿verdad? Sí, no, y bueno, que en ese punto específico, ¿verdad? Hay tres, podríamos decir que hay tres maneras en las que Dios se ha revelado al hombre, y hoy vimos las tres. Una es por medio de la creación, la otra es poniendo esta ley moral en nuestros corazones. Esas personas que están en esas tribus remotas tienen ambas, ¿verdad? Pero estas dos solo son suficientes para la condenación. Estas dos maneras en las que Dios se ha revelado es suficiente para que seamos inculpados, pero no para que seamos salvos. Solo hay una forma en la que Dios se revela, que es por el Evangelio de Cristo. Esa es la única manera en la que una persona puede ser salvo. Y para consuelo de los que quizá tenemos un corazón un poco más sensible hacia estas personas, ¿verdad? Y decimos como, no, pero es que, ¿por qué? Y nos da algo, ¿verdad? Como pensar en esas personas allá que no conozcan a Cristo. Hay muchísimas historias no sé, mi mamá cuando yo era pequeño siempre me leía cuentos para dormir de misioneros o así, y hay muchísimas historias de cómo se encuentran una hoja ahí en un basurero y es una hoja de la Biblia y la leen, o luego uno de esa tribu tiene la oportunidad de salir e ir a otro país donde sí se conoce el Evangelio, Cristo lo rescata, regresa a este país y entonces el Evangelio ya llega, o como en Corea del norte, del sur, no sé de cuál a cuál lado, mandan unos globos con helio que lo que tienen es todo el Evangelio en coreano, y hay personas que ven este globo enredado en árboles, lo agarran, lo leen y se convierten. Y es que al final la salvación es del Señor y aquellos que van a ser salvos van a ser salvos. Entonces, eso es tal vez como que nos sirva a nosotros de consuelo también. Sí, es un llamado a anhelar la locura de la predicación, ¿verdad? El apóstol Pablo dijo que seríamos salvos por la locura de la predicación. Emma, y ya sería el último por cuestiones de tiempo, más bien nos pasamos. Creo que siempre la gran mayoría de veces que se habla acerca de la injusticia de la humanidad, de la depravación total, lo más fácil es irse a lo malo, es decir, tenemos un montón de evidencias de lo malo que es la humanidad, de las cosas malas que hace la humanidad, y por eso concluimos que somos injustos. Sin embargo, y a la luz de la predicación que hizo Dan, realmente es mucho peor entender la impiedad y la injusticia del ser humano a través de lo bueno que hace la humanidad, porque aun lo bueno, lo que a los ojos de la humanidad es bueno, delante de Dios es perverso. Claro. Y ahí sale el versículo de Proverbios. Y, por ejemplo, si a mí alguien me roba y yo lo perdono, ese perdón es bueno, pero mi perdón es injusto, porque esa persona no recibió retribución por su maldad. Aún el perdón que el ser humano puede ofrecer es completamente injusto. Y es a través del glorioso intercambio que es un perdón que sí es justo.
porque hubo un pago por nuestras ofensas. Pero es tan glorioso que no fuimos nosotros los que pagamos, sino Cristo. Completamente de acuerdo. Yo siempre pongo un ejemplo con ese tema de una persona que tal vez trabaja en una oficina y tenga una secretaria y la secretaria se le insinúa para tener relaciones con él y la persona dice, no, yo no, tengo esposa, tengo que serle fiel a mi esposa, el nombre de mi empresa podría haberse manchado, todo lo que he construido a través de años podría haberse afectado, jamás, no, yo no lo podría ser infiel a mi esposa. Y alguien diría, wow, esa persona fue justa, esa persona pecó. Y alguien dice, ¿por qué? Porque está pensando en su nombre, está pensando en su reputación. Eso es idolatría. Está cambiando al Dios por las criaturas. Entonces, aún hasta nuestras buenas obras pueden estar manchadas de pecado, y lo están. El Señor dijo que nuestras mejores obras son comparadas como un trapo de inmundicia delante de su presencia. Por eso nadie puede ir al cielo por ser bueno, porque nuestra bondad no es suficiente. No es bondad, no es justicia. Martín Lutero decía, todo lo bueno que veas en mí es de Dios y todo lo malo que veas en mí es mío. Nuestra bondad no es individual, no es nuestra, está maleada. Por eso necesitamos a Cristo, ¿verdad? No sé si va. No, que bueno, en ese punto yo creo que podríamos resumir la injusticia humana en todo acto, pensamiento que hagamos o pensemos, que no sea glorificar a Dios como Dios. Exactamente. Porque ese es el centro de ese pasaje de Romanos 1, ese es el punto, ¿verdad? Que conociendo a Dios no le glorificamos como a Dios. Y entonces en cada cosa que hacemos buena, como decía Emma y Henry, de pensar eso, ¿verdad? Lo hacemos para nosotros, porque nosotros somos los dioses, nosotros somos los ídolos. Y lo último que quería decir, ya me acordé con lo que decía ahora Eli y Henry, con lo del posmodernismo, bueno, Henry lo decía, con lo del posmodernismo y todo eso, tengamos también cuidado, o sea, de verdad tengamos cuidado con las ideologías del mundo que entren a nuestra mente, porque vamos a empezar a sentir y con toda seguridad lo digo, vamos a empezar a sentir mucha presión y mucha presión. Hay un término que se llama el colonialismo, que es básicamente esta idea de que nosotros fuimos colonizados primero por España y ahora estamos siendo colonizados por Estados Unidos con estas marcas y bueno, no sé si entienden el concepto, pero esta misma idea del colonialismo se dice para los cristianos. El hecho de que nosotros vayamos a otra cultura a predicar el evangelio, eso es juzgado como malo por el mundo, porque lo ven como, eso es colonialismo, y usan este término de que lo que estamos haciendo es colonizarlos y que eso es injusto. Entonces estemos alertas, porque esos términos van a empezar a verse cada vez más y más, y que no perviertan realmente nuestra doctrina. Sí, exactamente. Bueno, muchachos, entonces esto sería todo en la sociedad de hoy. Gracias por estar acá. No lo dije ahora, pero tenemos una visita, ¿verdad?, que nos acompañó, y muchas gracias por habernos acompañado. Esperamos que haya sido una bendición también este tiempo para usted. Y tal vez ahora, si tenemos el chance, ¿verdad?, la saludamos un momentito. Si alguien va a depositar la ofrenda, aquí está. Y hay un anuncio que se me está olvidando. Alguien dejó un cepillo de dientes con una pasta en el baño de hombres. Entonces, aquí corte, dice. Entonces, por favor, si es de alguien, para que vaya y lo agarre. Si alguien va a utilizar la mesa y las raquetas, ahí hay una botella de alcohol. Les agradecemos que nada más ahí se limpien las manos, nada más. Muchas gracias. Entonces, estamos despedidos, muchachos.